Y ahí está. Bueno, esta es la ayudantía número 11, que es sobre análisis financiero de la empresa LATAM. Y bueno, el enunciado dice, utilizando ese complementario de estados financieros, Airlines correspondiente al año 2012 y las clases ejecutivas referentes al análisis financiero de la misma empresa, determine. Y ahí nos hacen diferentes preguntas, donde la primera dice, ¿qué tal se ve el desempeño financiero de la TAM? ¿Qué diferencias se aprecia evidentemente entre el año 2011 y 2012? ¿Y a qué se deben estas diferencias? Entonces, primero vamos a poner un poquito de contexto, donde tenemos los estados financieros. Yo lo pasé al Excel acá, para que sea más fácil hacer los cálculos. Los estados financieros nos dan los activos con una hoja, en otra hoja nos dan los pasivos y el patrimonio, en otra hoja tenemos el estado de resultados y aparte ustedes tienen, que no lo pasé acá, el estado flujo de efectivo, me parece. Y bueno, esto es para el año 2012 y siempre se presenta el año anterior y el actual, que en este caso es 2011 y el 2012. Acá podemos ver que hay muchas diferencias respecto a lo que pasó el 2011 con lo que pasó el 2012. Y bueno, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Qué pasó con la TAM acá? ¿Alguien sabe? ¿O son muy jóvenes para eso? Bueno, la TAM no siempre fue la TAM. Antes, ¿qué era? LAN. Muy bien, era LAN. Y la otra empresa era TAM. Eran dos empresas diferentes, dos aerolíneas diferentes en Latinoamérica. Y en 2012 decidieron fusionarse. Por eso es que el 2011 tenemos unos valores que son los correspondientes a LAN y el 2012 tenemos correspondiente a lo que es LATAM. Por eso vemos que, por ejemplo, los activos se multiplican por un valor muy grande, porque acá está considerando la fusión de las dos empresas juntas y acá es solamente LAN. Entonces, eso es importante entenderlo primero porque nos va a ayudar a entender las diferencias en adelante. Entonces, el 2011 son los estados financieros solamente de LAN, de la empresa chilena, y el 2012 los estados financieros corresponden a la TAM, que es la fusión de LAN con TAM. Y bueno, para hacer un análisis financiero, primero tenemos que partir, o a ver, ¿quién me da? Bueno, acá ya dice, partimos por la utilidad neta, que es como lo más fácil de ver, como lo más claro. Entonces tenemos que analizar la utilidad neta para el 2011 y 2012 y ver qué pasó básicamente y a ver cómo eso nos ayuda a responder algunas dudas. Entonces yo puse acá 2011-2012 y la utilidad neta. Y bueno, acá los traje, pero para hacerlo más a mano, traemos la utilidad neta, que eso la encontramos en el estado de resultados, que sería la última línea, que en este caso equivale a la ganancia del ejercicio, que el 2011 es 320.000, bueno, y eso está en millones de dólares, y el 2012 son 24.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó con la utilidad neta? Disminuyó infinito. Muy bien, disminuyó infinito. Y para ver cuánto disminuyó, simplemente calculamos la variación simple, que es final dividido en inicial menos 1, o con la otra fórmula que es final menos inicial dividido en 1. Y bueno, vemos que la utilidad neta disminuyó un montón. Disminuyó un 92% de 2011 a 2012. ¿Y eso les hace sentido? No. Muy bien, no hace sentido. ¿Por qué no hace sentido? Como para seguir ese punto. ¿Qué esperarían Porque, ustedes? Sí, dime. sí, porque si se fusionan dos empresas, uno esperaría que como aumentan los activos y todo, también aumenten las ganancias. Exacto. Si las empresas se fusionaron, uno espera que la utilidad se hubiese también multiplicado como al menos de la misma forma como se multiplicaron los activos de una empresa. Pero acá vemos que pasó lo contrario, disminuyeron un montón, casi un 100%, disminuyeron un 92%. Entonces podemos decir que es raro, considerando que LAN y TAM eran empresas grandes y al fusionarse era esperable ver resultados más grandes aún. Y acá estamos viendo una disminución. Por eso eso está raro. Como la utilidad neta está rara, lo que tenemos que hacer es ir escalando hacia arriba para ver dónde se encuentra la diferencia en el estado de resultados. Por lo tanto, vamos a partir por los ingresos, ir viendo como línea por línea hasta llegar a la utilidad neta. Entonces, lo primero ahora es ver los ingresos por venta y ver cómo se comportaron. Bueno, los ingresos por venta
para el 2011 fueron de 5 millones de millones, serían billones, y el 2012 fueron 9 millones. Y la variación sería de 74%. Y esto no puede hacer un poquito más de sentido porque el 2011 la empresa era solamente LAN, tenía menor ingreso, y el 2012 la empresa aumentó sus ingresos, por lo tanto eso tiene un poco más de sentido. Entonces los ingresos aumentaron un 74% del 2011 al 2012. Y lo que conversamos tiene sentido dado que ambas empresas en conjunto venden más. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que esta ganancia, estos ingresos adicionales que vemos, no se están materializando en la utilidad neta. Por lo tanto, tenemos que seguir analizando más para abajo para ver dónde es que se pierden estos 9 millones que ganamos en ingresos que no se materializan en la utilidad neta. Por lo tanto, tenemos que seguir bajando línea por línea para ver qué va pasando. Entonces, lo siguiente es ver los márgenes que tiene la empresa, donde se pierden como sus costos y sus gastos. Primero vamos a analizar el margen bruto, que es la diferencia de costos, perdón, de ingresos menos costos. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Con algún punto? Yo, es que Dime. justo no escuché la parte del ingreso, pero, o sea, al leerlo, al final aumentaron los ingresos y eso es raro porque se contradice con lo que vimos en la utilidad. Eso fue más o menos lo que dijiste, ¿no? Sí, solamente hay que aumentar los ingresos y eso no es raro, es esperable. Lo raro es que estos ingresos no se materialicen como en la utilidad, como que la utilidad sea más chica pese a que la empresa es más grande. Eso. No entiendo a qué se refiere con materializar. Que, a ver, si uno tiene ingresos más grandes, porque la empresa ahora es más grande, como que lo normal o lo que uno esperaría era que la utilidad también fuese más grande, ¿no? Si con este ingreso ganamos 320.000 antes, ahora si ganamos 9 millones, esperaríamos ganar también más la utilidad, no sé, unos 500.000, como es la utilidad, perdón. ¿Se entiende? Como si uno tiene más ingresos, esperaría que también aumentara su utilidad. Pero acá lo que pasa es que la utilidad disminuyó. En lugar de aumentar, disminuyó. Y eso es como lo raro, porque cuando uno tiene más ingresos esperaría ganar más, pero acá está pasando lo contrario. Y por materializar me refiero a que la plata ganada acá se convierta al final en utilidad para la empresa. En el fondo se está perdiendo en otra parte, no se está materializando. Ah, ya. Gracias. De nada. Y bueno, entonces el margen bruto es la diferencia de los ingresos menos los costos, y los ingresos lo traje arriba y los costos también para cada empresa. Entonces la diferencia va a ser la ganancia bruta o margen bruto, que acá aparece como ganancia bruta, por si quieren tomar directamente la línea. Es la diferencia de los ingresos menos los costos. Y para el año 2011 nos da 1.506.000 y para el año 2012 nos da 2.079.000. Que podemos ver que aumentó. Pero para ver como en términos porcentuales lo que significa, porque ahora estamos hablando como de cantidades diferentes, tenemos que calcular el margen porcentual, que se va a hacer el margen bruto porcentual y ver cómo cambió para cada año. Vemos que el 2011 fue de 27% el margen bruto y el 2012 fue de 21%. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede interpretar estos valores? Oye, una consulta, Sí. ¿podríais mostrar cómo calculaste ese 27%? Que no lo vi bien. ¿Qué Ya, dividiste? perdón. Esto es la ganancia bruta como porcentaje de los ingresos. Ya, buena, perfecto. Ahí sí. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Es bueno o malo para la empresa que nuestro margen bruto haya disminuido? Malo. Muy bien, es malo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que aumentaron los costos. Sí, aumentaron en términos porcentuales los costos en relación a los ingresos. Por lo tanto, hay plata de los ingresos que se están gastando en costos. Por lo tanto, bueno, acá el margen bruto disminuyó. ¿Y qué nos puede ayudar a explicar esto? Para
entender esto tenemos que pensar un poquito en cómo son las estructuras de costos de una aerolínea. Pensemos que una aerolínea tiene costos fijos y costos variables. ¿Cuáles creen que son los más importantes dentro de una aerolínea? ¿Cuáles son los más grandes? Los más grandes yo creo que es el fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus activos, o sea, su propiedad, planta y equipo es brutal y significan... Ah, no, pero mentira, los variables... No, no sé. Mira, Me perdí. los costos fijos son los que siempre se tienen que incurrir en la operación y los costos variables son los que tiene que incurrir por aceptar como un cliente más, por así decirlo. Por ejemplo, si un avión sube un pasajero más al avión, ¿eso aumenta sus costos fijos? No. Es No variable. muy bien, los costos fijos no aumentan. ¿Por qué? Porque el avión tiene que despegar sí o sí siempre. Por lo tanto, los costos fijos de una aerolínea son muy altos. ¿Por qué? Porque el avión tiene que despegar sí o sí, el personal del avión también cuesta y el combustible se tiene que pagar siempre. Y cuando los aviones están en tierra, también tiene que pagar el estacionamiento, que también creo que es súper caro para los aviones. Por lo tanto, los costos fijos de una aerolínea son muy altos. En cambio, por otro lado, tenemos los costos variables, que son los costos de subir a un pasajero más en un avión. Que los costos fijos, perdón, los costos variables en una aerolínea son marginales, porque de hecho era como el típico ejemplo dentro de la economía, como que el costo adicional para una aerolínea de subir a un pasajero más es simplemente el costo de la colación que le vaya a dar, porque al final el avión tiene que despegar igual. Por lo tanto, los costos variables de una aerolínea son muy bajos, porque el costo de llevar a un pasajero es equivalente a la comida que se le entrega, porque el avión va a despegar sí o sí. Entonces los costos variables es muy bajo. ¿Por qué se explica esto? Porque cuando una empresa es muy eficiente llenando los aviones, es capaz de ganar mucha plata y cubrir sus costos fijos. Pero una empresa que vuela sus aviones sin llenarlos tanto, no va a alcanzar a ganar tanto y no alcanza a cubrir bien los costos fijos. Por lo tanto, eso se relaciona un poco con lo que pasa acá. Pasa que en el 2011 LAN era muy eficiente llenando los aviones, siempre despegaba con los aviones llenos. Pero TAM no era tan eficiente, por lo tanto no alcanzaba a cubrir bien sus costos fijos. Y eso explica un poco que haya bajado el margen bruto. Que LAN era eficiente con sus aviones, lo llenaba más y permitía subir más sus costos fijos. Perdón, dice subir, cubrir más. Y además contaba con otros servicios adicionales que eran de LAN cargo, es decir, que además de que el avión despegaba con la gente, agregaba otras cosas como servicios a los aviones que le permitía ganar más plata por cada avión que despegaba, por así decirlo. En cambio, TAM le costaba más llenar sus aviones, por lo que no alcanzaba bien a cubrir sus costos fijos. ¿Alguien quedó con alguna duda con este punto? ¿Se perdió en algo? Yo tengo una duda en general. Sí. Si esto que los costos fijos son más altos que los costos variables, ¿solo en la industria de la aerolínea o en la mayoría de la industria se ve esta misma lógica? Costos fijos más altos. No, es un caso particular de la aerolínea, probablemente también pasa en otras industrias, pero por ejemplo una empresa, a ver, pensemos. Mm, a ver, una empresa que tenga costos variables muy altos, eh, un taxi, por ejemplo. Un taxi como mover a un pasajero como que les cuesta caro, porque les cuesta benzina. En cambio, como si lo tiene parado, no gasta nada, ¿cachai? Entonces, como que a un taxista le tiene costos variables más altos que los costos fijos, como Ah, un ya, ya, caso ya. muy simple. Y bueno, como que algo que puede graficar como un poco lo que conversamos, pensemos que una aerolínea ya tiene costos fijos por menos 1000 y el ingreso se va a multiplicar por la cantidad de pasajeros que tenga. Por ejemplo, este va a ser el número de pasajeros y el ingreso es el pasaje que se cobra, supongamos que es 300 por cada pasajero. Y el costo variable de un avión, dijimos que era súper bajo, entonces va a ser, no sé, 2 por menos 2 por el número de pasajeros. Entonces, si una aerolínea, bueno, y aquí sacamos como el margen bruto, que sería la suma de todo lo anterior, da 13.000. En cambio, si una aerolínea es menos eficiente llenando sus aviones, por ejemplo, en lugar de
50 personas lleva solo 25, el margen bruto va a ir bajando mucho y así se le va a ir afectando porque no alcanza a cubrir tan bien sus costos fijos. Hay algo en el chat. ¿Y el transporte marítimo? ¿A qué te refieres, Catherine, con el transporte marítimo? Ah, que ahí los costos fijos también son altos. Ah, sí, también funciona el mismo ejemplo, porque ahí el barco tiene que navegar sí o sí. Entonces, si más lo llena, le permite ganar más plata y cubrir mejor sus costos fijos, que sería como la benzina de navegar. Así que también es un buen ejemplo. Ya. Entonces ya vimos el margen bruto. Ahora tenemos que seguir bajando, que viene el margen operativo, donde el margen operativo incluye los gastos de administración y venta a lo que teníamos antes. Que bueno, los ingresos ya los vimos, los costos de venta también ya los vimos, y los gastos de administración y ventas, yo lo tomé como la suma de todas estas cosas de acá, que son de acá, hasta ganancias por actividades operacionales. Sería la suma de todos estos gastos, que serían los gastos de administración y venta. Y así llegamos después a nuestra ganancia operativa, que sería la suma de estas tres cosas, para cada año. Y una vez con esto, calculamos nuestro margen operativo de la misma forma que calculamos nuestro margen bruto, que es esto dividido en los ingresos. Donde también podemos ver que disminuyó nuestro margen operativo de un 9% que teníamos antes a un 2% en 2012. Por lo tanto, ¿qué se puede decir sobre esto? ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde se está yendo como parte de los ingresos? Si vemos que el margen disminuyó. Ya vimos que una parte se iba a los costos. ¿Sí? Dime. A gasto administrativo. Muy bien. Significa que ahora estamos siendo menos eficientes también con nuestros gastos de administración y venta, que se están ahora comiendo más nuestros ingresos y hace que nos quedemos con menos margen. Entonces, estamos siendo menos eficientes con los gastos en 2012, en comparación a como lo éramos antes. Y finalmente viene el margen neto, que en este caso se calcula como la utilidad neta sobre ingresos, donde la utilidad neta es la última línea acá, que en este caso se llama ganancia del ejercicio, que es la misma que acá. Dividido en los ingresos nos va a dar el margen neto, que también disminuyó, por lo tanto ahora la empresa está siendo menos rentable, que es lo mismo que vimos arriba, que antes se quedaba un 5% de los ingresos en la empresa, ahora se está quedando solamente un 0,25% de los ingresos en la empresa. Y eso nos ayuda a explicar un poquito por qué vemos la menor utilidad, en base a lo que conversamos arriba. Se lo está yendo en los costos y también se está yendo una parte importante de los gastos de administración y venta, a diferencia de cómo era en el 2011. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Yo tengo una duda. Sí. ¿Siempre se sigue el mismo orden para analizar? O sea, utilidad neta, después los ingresos, o puede variar de alguna forma? Mira, siempre va a depender como de lo que te pregunten. Acá como era muy general, como que siempre mejor partir como de lo más fácil, por decirlo, como lo más obvio, que es la utilidad neta. Y de ahí como que vaya analizando como cada una de las líneas hacia arriba, como margen bruto, margen operativo. Y después vamos viendo los otros componentes como actividad, endeudamiento, etcétera, etcétera. Eso como cuando es bien general, pero si te preguntan como indicadores de actividad, como que tienes que ir directo al grano en ese sentido, como no hablar tanto del margen bruto y esas cosas que no te hablan tanto de actividad. Ya, perfecto, gracias. De nada. Y bueno, entonces ya hablamos de esto y ahora para analizar desde otra área vamos a ver cómo fue la evolución de los activos, para lo cual vamos a ver el siguiente ratio, que, que es el ROA. ¿Dónde está? Acá está. El ROA. Y bueno, ya lo tengo acá, pero el ROA es igual a los activos netos, perdón, a la utilidad neta dividido en los activos. Por si no se acuerdan de la fórmula, es utilidad neta dividido en activos totales. ¿No es Entonces, en el promedio activo? ¿cómo? ¿No es en el promedio activo? Eh, Como para comparar con los periodos.
¿A qué te refieres con Al el menos en cuenta promedio? yo así lo veo, que es como el resultado del ejercicio dividido en el promedio activo. ¿Y cómo calculas el promedio de los activos? Porque te hacen comparar con dos periodos. Por ejemplo, en este caso, no sé, el ROA del 2012 ¿Ya? sería el resultado del ejercicio del 2012 ¿Ya? dividido en los activos del 2011 más el ¿Ya? 2012 y esto. Pero no sé Mm, si... La verdad nunca lo había visto así. En finanzas háganlo de esta forma. Siempre es como se compara con lo de un periodo con comparación con lo del otro. En especial en este Ah, caso que hubo como una fusión y los activos aumentaron mucho. Entonces un promedio como que cejaría un poquito el resultado de cada año, porque acá ah, fueron mucho mayores los activos que en otro lado. Así que en finanzas al menos háganlo de esta forma. Así. ujú. Y bueno, entonces es sobre los activos totales de cada año. Tenemos la utilidad neta para el primer año y la utilidad neta para el segundo año, que ya la teníamos. Y los activos es exactamente los activos totales del estado de situación financiera para cada año, el 2011 y el 2012. Que como podemos ver fueron los que aumentaron casi un triple. Y después el ROA va a ser simplemente la división de la utilidad neta sobre los activos. Así es. Y bueno, para sacar una conclusión más clara sobre el ROA, tenemos que analizarla por sus componentes. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los componentes del ROA? Yo, ¿Sí? margen neto por eficiencia operativa. Entonces, se podría decir que tiene como una, o sea, que la eficiencia operativa disminuyó. Vamos a ver cada uno de los componentes, uno a uno, pero muy bien. El margen neto, que nos ayuda a medir la rentabilidad, y la rotación de activos, que es la eficiencia operativa. Y bueno, el margen neto es el que ya habíamos calculado antes, que es la utilidad neta dividido en los ingresos totales, que es el de acá. Y la rotación de activos tenemos que calcularla. ¿Cómo es la fórmula? ¿Alguien se acuerda? Ventas partidas en activos. Muy bien. Es ingresos por venta, que voy a tomar los de acá arriba, dividido en activos. Y este va a ser nuestra rotación de activos. Y ahora bien, ¿cómo podemos explicar entonces el ROA? Como viendo cada uno de los componentes. ¿Qué significa que disminuyó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿En qué perdimos acá? ¿En margen neto o en rotación de activos? Bajó mucho la rentabilidad. Muy bien. Bajó mucho la rentabilidad, por lo tanto, eso fue algo que explicó la disminución en el ROA. Entonces, en 2012 la empresa fue menos rentable. ¿Qué más? Pero también fue menos eficiente. Exacto. También fue menos eficiente en el uso de activos. ¿Por qué? Porque ganó menos por cada activo invertido. Pese a que aumentaron los activos y aumentaron los ingresos, que acá es lo que tenemos acá, los activos aumentaron por 3, pero los ingresos no aumentaron en la misma proporción. Si vemos los activos totales, dividimos uno en el otro, nos da, bueno, 2,7. En cambio, si analizamos los ingresos, ¿cuánto? Que también aumentaron, pero veamos cuánto aumentaron. Uno dividido en el otro, aumentaron 1,7 veces. Por lo tanto, no aumentaron en la misma proporción y fuimos menos eficientes con nuestros activos. Y eso ayuda a explicar el menor ROI que tiene la empresa. Ya, y quinto, es algo que siempre es bueno ver, que no sé si lo han visto con el profe, como el estado de flujo de efectivo. ¿Lo han podido analizar como dentro de las clases? No. Y en la clase lo vimos. Ya. Bueno, el estado de flujo efectivo, a ver, les voy a compartir toda la pantalla. Que no lo tengo acá, entonces tengo que abrirlo de la ayudantía. Bueno, tiene 3 partes. ¿Alguien me ayuda cuáles son las? Bueno, y lo deben estar viendo. Tiene el componente de operacional, el flujo de caja operacional, el flujo de efectivo correspondiente a inversiones y el flujo correspondiente a financiamiento. Esto lo debieron haber visto en Conta 1 o en Conta 2, creo. Y bueno, el primer componente, que es el flujo de caja correspondiente a las operaciones,
tal como dice el nombre, corresponde a solamente lo que se ve, relaciona directamente con las operaciones del negocio, que en una aerolínea en el caso sería como los ingresos por pasajes vendidos, y también se ve como los costos de, no sé, benzina y todas esas cosas están dentro del flujo de caja operacional. En inversiones está toda la inversión relacionada, por ejemplo, con activos fijos de la empresa, con propiedad, planta y equipo, y con activos intangibles. Y el flujo de financiamiento es todo lo relacionado a financiamiento que pueda tener la empresa, por ejemplo, que tome deuda o que tenga aportes de capital. Y bueno, acá lo ideal es que la empresa Q con su flujo de caja operacional pueda cubrir el flujo de caja de inversión. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la empresa, y significa que la empresa está solamente financiando sus inversiones con la plata ganada que está ganando. En cambio, si lo está financiando con deuda quizás, significa que la empresa está tomando como flujos externos, dinero externo para poder comprar cosas, por lo cual la empresa no lo está haciendo bien en su operación y necesita financiamiento extra para hacerlo. Entonces, una empresa sana siempre va a tener su flujo operacional mayor al de inversiones, porque significa que está creciendo por sí sola, por así decirlo. Y si analizamos ahora el caso de LATAM, podemos ver que en el año 2011 el flujo de operaciones era de, a ver, creo que está muy chico, 767.000. Y de inversión fue de 1.241.000. Por lo tanto, la empresa no lo estaba haciendo muy bien desde antes. ¿Por qué? Porque estaba invirtiendo más de lo que estaba ganando. Y en el 2012 también vemos que, el 2012 sí, ganó más, entró más efectivo, pero también invirtió mucho más. Por lo tanto, la empresa tampoco lo estaba haciendo bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque está invirtiendo más de lo que estaba ganando y estaba necesitando financiamiento extra para poder sostenerse. Y acá necesito mucho más financiamiento que antes, de hecho. Y bueno, eso es lo importante ver en el estado de flujo efectivo. Siempre tienen que fijarse en cómo es la diferencia del flujo de caja operacional con el flujo de inversión. ¿Alguna duda con esa parte? ¿Eso lo vas a lo dejar anotado en el Excel o no? Es que lo dijiste como muy rápido. Ah, verdad, no lo anoté. Lo voy a anotar ahora. El flujo operacional en LATAM es menor al de inversiones. Por lo tanto, no puede, a ver cómo lo digo, no alcanza a financiar inversiones con el dinero ganado en el negocio, sino que debe requerir a otro tipo de financiamiento. Eso. Pero la clave es lo que le dejé acá, como que les va a servir para cualquier empresa. Ya, y bueno, eso fue lo que podíamos decir sobre la pregunta A. Ahora vamos con la letra B. Dice, ¿qué le parece que la fusión ha sido beneficiosa o perjudicial? ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir, viendo lo analizado hasta ahora? Oye, no estoy mostrando el Excel, creo. ¿No? O yo no, yo veo otra cosa. Perdón. Sí, yo también estaba buscando dónde lo estaba escribiendo. Muchas gracias por avisar. ¿Ahora sí? ¿Se ve el Excel? Sí, 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 ahí sí. Allá. Ya, hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Ha sido beneficiosa o perjudicial la fusión? Parece que fue mala. Sí, al menos en un año parece que no es muy bueno, pero igual es cierto que en ese tiempo, un año era muy poco para analizar, como para ser tan tajante. Pero analizando eso ya se ve que no va muy bien. Y bueno, podemos ver que no ha sido muy beneficioso. Pero también vamos a ver cómo ahora ha cambiado la composición de cada una de las cuentas de la empresa para ver qué se explica o qué puede ayudar a ver el comportamiento después de la fusión. Por lo tanto, primero, bueno, antes de ver eso, la clave para ver qué ha sido lo que ha cambiado dentro de la empresa es ver qué fue lo que cambió, como
mayor como a la composición total. Si vemos que los activos aumentaron casi 3 veces, entonces tenemos que ver qué fue lo que cambió que nos pueda llamar la atención acá. A ver, ¿qué cuenta, para que me ayuden un poquito, les llama la atención que haya cambiado mucho acá? Como una cuenta que a usted le haría ruido. La plusvalía quizá. Muy bien. De hecho, esa era. Siempre se demoran en verla, así que felicitaciones que fuiste el primero en verla. ¿Qué Es la plusvalía. preguntaste, perdón? Una cuenta que haya cambiado mucho acá, como más del porcentaje que cambiaron en el total de activos, que nos llame la atención. Bueno, algo que nos llama la atención, no tiene que llamar la atención, es la plusvalía. ¿Alguien sabe qué es la plusvalía? ¿No me puede ayudar? Bueno, la plusvalía es un activo intangible que surge de la combinación de negocios, que también la podemos conocer con otro nombre que quizás es el más familiar. ¿Alguien conoce cuál es el otro nombre que se le conoce a la plusvalía? Bueno, es el goodwill, que quizás así lo vieron en otro ramo. Y bueno, ¿qué significa la plusvalía? Se lo voy a explicar ahora. Cuando uno compra una empresa, estamos comprando su patrimonio. Es importante entenderlo. Cuando compramos una empresa, compramos su patrimonio. Y ahora veamos que tenemos una empresa, la empresa 1. La empresa 1 tiene activos por 1.300, tiene deuda por 700 y tiene patrimonio por 600. Ya, esta es la empresa 1 y ahora llega una empresa 2 que compra la empresa 1 a un valor de 1.000. Por lo tanto, como la empresa compró el patrimonio en 1.000, pero en verdad el patrimonio de la empresa valía 600, se estaría generando una plusvalía. ¿Y por qué sería la plusvalía? Es la diferencia de valor entre lo que pagó y lo que realmente vale el patrimonio, que en este caso es de 400. Y que nos explica que al existir una plusvalía grande quiere decir que hay una cantidad de valor que se debe materializar en el futuro, de nuevo esa palabra que no le gusta bien, pero que para que el negocio cumpla sus expectativas. Y bueno, antes de entender eso, la pregunta es ¿por qué una empresa pagaría 1.000 cuando su patrimonio vale 600, por ejemplo? Bueno, pensemos que el patrimonio es lo que vale ahora, pero por ejemplo una empresa cuando valorice otra empresa, ¿alguien levantó la mano? Francisco. Quizás por otros intangibles, como por ejemplo la marca de la empresa. Mira, pueden ser una de las razones que hayan otras cosas que no se expliquen bien, pero también va, que es como lo importante, es que una empresa quizás puede sacarle mayor provecho a lo que está haciendo como la empresa 1 actualmente. Por ejemplo, a ver, LAN pudo haber dicho, ok, TAM vale ahora 600, pero yo, si me hago cargo de TAM, puedo sacarle mejor provecho y conmigo la empresa puede valer más, me puede entregar mayor beneficio. Por eso yo estoy dispuesto a pagar 1.000 para obtener TAM, porque conmigo el TAM va a valer mucho más. Y cuando pasa eso, que una empresa cree que vale más para ella que lo que vale actualmente, está dispuesta a pagar este sobreprecio, por así decirlo, y se genera el goodwill. Por lo tanto, al existir una plusvalía grande, quiere decir que yo pagué mucho más por una empresa porque yo creo que va a haber una sobreganancia en el futuro. Por lo tanto, lo que pasó acá es que cuando LAN compró TAM, hubo como una diferencia de ganancia que LAN espera poder materializarla en el futuro, que en el fondo TAM valga mucho más. ¿Se entendió un poco o alguien se perdió? Por así decirlo, 1.000 es lo que vale la empresa para mí, conmigo, y 600 es lo que vale la empresa sola. Por ejemplo, ahora LAN pudo haber dicho que TAM vale 600, pero LAN está dispuesto a pagar 1.000 y LAN pudo haber dicho, ok, vale 600 ahora, pero conmigo yo le puedo dar mejores rutas a los aviones y la empresa va a valer mucho más. Y yo puedo ganar mucho más con TAM. Pero eso tiene que materializarlo en el futuro. Por lo tanto, si hay una plusvalía ahora muy grande, significa que hay una gran apuesta entre medios de LAN que dice que en el futuro la empresa puede valer mucho más con ellos. ¿Y por qué es importante este punto? Porque significa que hay una ganancia futura potencial que la empresa necesita materializar más adelante. Que bueno, ahora que ya estamos en el futuro, podemos ver qué creen ustedes, como para conocer su opinión. ¿Creen que LAN pudo hacer grande como el grupo con la fusión? No.
O Muy sea, es bien, que el año pasado como que casi quiebra. muy bien, sí, exacto. Le fue pésimo. Por lo tanto, ahora como jugándolo con los ojos del futuro, podemos ver que fue una pésima decisión. De hecho, como que la empresa estaba a punto de quebrar y de nuevo ahora sus acciones bajaron un montón. Así que al final no lograron hacerse fuertes con esto que estamos hablando y no lograron materializar la plusvalía, sino que les fue peor. Ya. Y bueno, otra cuenta que nos llama la atención, que esta era un poquito más difícil de verlo, son los activos por impuestos corrientes que están acá, que también aumentaron. ¿A alguien se le ocurre por qué pudieron haber aumentado los activos por impuestos corrientes? Un activo por impuestos. Bueno, un activo por impuestos es un beneficio tributario que tiene la empresa. ¿Y por qué tendríamos un beneficio tributario que aumentó ahora? Son impuestos que nos podemos ahorrar en el futuro porque tuvimos pérdidas en el pasado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Si aumentó este activo mucho. Tuvimos muchas pérdidas. Muy bien, tuvimos muchas pérdidas. ¿Y qué empresa en este caso tuvo muchas pérdidas? Que en 2011 LAN tenía poco y ahora que se fusionó aumentó mucho. Tam. Muy bien. TAM era una empresa que tenía muchas pérdidas en el pasado y le permitía ahora tener este beneficio tributario, lo cual también puede ser como algo negativo porque no lo venía haciendo bien desde antes. Y ahora no sé qué se les pasó por la cabeza a LAN, que creyeron que lo podía hacer bien en el futuro con ellos, pero TAM era una empresa que lo venía haciendo mal. Y tan mal que tenía pérdida y les generaba un beneficio tributario. Ya, ahora la pregunta C dice, ¿por qué LAN decidió funcionarse con TAM? Y para responder esta pregunta tenemos que hacer el mismo ejercicio de antes y ver cómo aumentaron la composición de sus activos y sus pasivos en comparación a los 2 años. Y la pista, que ya se la había dicho, es si los activos aumentaron 3 veces, ver las cuentas que aumentaron más o menos de 3 veces, y esas van a ser las que nos van a dar la diferencia. Entonces vamos viendo uno por uno. Bueno, el beneficio de hacerlo en Excel, que podemos hacerlo cálculo acá al lado. Ya esto aumentó 2. Ya. ¿Qué activo aumentó mucho? Bueno, claramente, Intangible. Intangible, muy ¿no? bien. Lo intangible es distinto a la plusvalía. Y en una aerolínea, ¿qué les creen que puede ser un activo intangible distinto a la plusvalía? Un activo intangible. La marca, no sé. Sí, muy bien. Ahí está la marca. ¿Qué más podría haber ahí? Como El cosas prestigio. muy bien el prestigio, pero cosas que le sirvan como a la empresa. Como ya, LAN adquirió una buena marca que era TAM, pero también hay otras cosas dentro de activos intangibles, como piensen en una aerolínea. Bueno, acá adentro tenemos otras cosas, como por ejemplo tenemos rutas y licitaciones. Como TAM era una empresa grande, quizás TAM tenía cosas que LAN no podía tener, como quizás rutas exclusivas a ciertos puntos, quizás, no sé, estacionamiento en aeropuertos, no sé si se llaman estacionamiento de aviones, pero bueno, esa es la idea. Por lo tanto, cuando LAN compra TAM, también está comprando todos esos nuevos permisos para operar, y eso le permite también aumentar su activo intangible y puede tener mayores beneficios en el futuro, porque ahora puede tener mayores y mejores rutas y mejores licitaciones, quizá ahora puede tener otro aeropuerto, etcétera, etcétera. Buena pregunta. Ujú. Dime. Em, ¿Cómo va a ser intangible un estacionamiento si es que se No, paga? me refiero como al permiso de estacionarse. Ah, ya, nada. Sí, el estacionamiento en Gracias. sí, no el intangible. No, gracias a ti. El siguiente punto que también cambia, que nos debería llamar la atención, son las propiedades, planta y equipos, que, bueno, en verdad no cambian tanto, pero es una de las razones por la cual sí compró LAN a TAM, o al menos que nos debería llamar la atención considerando que qué hay acá adentro.
que hay dentro de las propiedades, planta y equipo de una aerolínea. ¿Los aviones? Muy bien. Por lo tanto, si vemos que aumentó, probablemente también aumentó porque tienen más aviones. Pero, ¿qué podemos decir? Si los, a ver si se ve bien así. Ya, los activos aumentaron por 3, pero la propiedad, planta y equipo aumentaron solamente por 1,99. ¿Qué características tenían los aviones que adquirió ahora LAN por la fusión? ¿Eran buenos aviones o quizás no eran tan buenos? Si no aumentaron tanto, considerando que esto es la propiedad, planta y equipo neto, que es como el valor bruto menos la depreciación. Yo creo que no eran tan buenos, por algo tuvieron que invertir más. Muy bien, no eran tan buenos. Y la clave en entender por qué no eran tan buenos era porque no aumentaron tanto en cómo debieron haber aumentado considerando el total de activos que aumentó. Por lo tanto, los aviones ya eran muy viejitos. Entonces ya estaban muy depreciados y su valor era muy chico. Por eso no fue tan grande este aumento. Y bueno, ese TAM tenía más aviones, pero eran más viejitos, estaba más depreciado. Y eso por el lado de los activos. Y bueno, por el lado de los pasivos ahora, voy a copiar esto mismo acá. Esto no. Particularmente los pasivos corrientes, vemos que, bueno, acá lo que quiero ver es los otros pasivos financieros corrientes que aumentaron 4 veces. Bueno, los otros pasivos financieros corrientes es deuda financiera, por lo tanto, ahora la empresa aumentó su endeudamiento, el 2011 en comparación al 2012. Y eso lo vamos a analizar luego cuando nos toque ver el endeudamiento de la empresa, que casi se cuadruplica, se relaciona con el endeudamiento. Ya. Luego lo que tenemos que ver en nuestro análisis es el capital de trabajo, y el capital de trabajo es los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y eso lo voy a calcular acá. Que en el 2011, vamos a la estado de situación financiera, ponemos activos corrientes, que acá son total activos corrientes menos pasivos corrientes. Y para el 2012 hacemos lo mismo. Sería activos corrientes menos pasivos corrientes. Y vemos que tenemos capital de trabajo negativo. Y antes de ver la respuesta, que espero que no la hayan leído, ¿qué significa que la empresa tenga capital de trabajo negativo? Y esa es la variación. Como viendo esto solamente. ¿Qué significa que tenga capital de trabajo negativo? ¿Qué es más grande, mis pasivos corrientes o mis activos La corrientes? deuda Pasivo. es mayor a los activos corrientes. Muy bien. Acá mis pasivos corrientes son mayores a mis activos corrientes. Por lo tanto, tengo más pasivos corrientes, pensándolo en que los pasivos son como financio los activos. Por lo tanto, hay un micrófono abierto. Estoy desconcentrado. Gracias. Ya. ¿En qué estábamos? Ya, entonces los pasivos, que es como financio los activos, son más grandes. Por lo tanto, significa que tengo como una porción de mis pasivos que están financiando algo más que mis activos corrientes. ¿Qué estarían financiando? Que en este caso se vería algo así. Tengo mis activos por acá, mis activos corrientes, tengo mis pasivos no corrientes, mis pasivos corrientes, perdón, y acá tengo mis activos no corrientes. Si estos son mis activos y estos son mis pasivos corrientes. ¿Qué se está financiando con mis pasivos corrientes acá? ¿Qué serían? Activos no corrientes, ¿no es cierto? ¿Y qué características tienen los activos no corrientes? ¿Son de corto o de largo plazo? A largo plazo. Muy bien, son de largo plazo. Por lo tanto, significa que yo estoy financiando cosas de largo plazo con pasivos de corto plazo. ¿Y eso cómo creen que es? ¿Es algo bueno o es algo no tan bueno? Bueno, esto puede ser un problema porque, por ejemplo, si yo estoy tomando deuda de corto plazo y para comprar un avión,
¿Ustedes creen que alcance a pagar como mi deuda en un año con los beneficios que me genere ese avión en un año? No, No. Muy bien, no. Sí. Por lo que uno esperaría es como que vayan en línea como los beneficios que me genera como el activo con cómo yo lo estoy financiando. Por lo tanto, que yo tenga un pasivo, perdón, un capital de trabajo más grande quizás puede ser un problema a futuro. Igual esto depende mucho de la industria y de la empresa, pero igual nos dice algo, que puede ser un problema si no se gestiona bien. Que como vemos ahora, la TAM está al borde de la quiebra, así que sí fue un problema a la fecha de hoy, 2021. Y bueno, ahora que ya vimos esto, vamos a ver más en detalle cómo fue el endeudamiento de la empresa, para lo cual vamos a ver dos ratios, que es la razón de endeudamiento, que es pasivos totales sobre activos totales, y el apalancamiento financiero, que también esto lo conocemos como el multiplicador del patrimonio, que así al menos lo vimos en la última ayudantía, que es activos totales sobre patrimonio. Y entonces lo vamos a calcular, que bueno, acá es pasivos totales dividido en activos totales, total activos, y el 2012 hacemos lo mismo, es los pasivos totales dividido en los activos totales de ese periodo. Y el apalancamiento financiero es lo mismo que hicimos antes, solamente que activos totales dividido en patrimonio. ¿Y qué podemos decir de acá? ¿La empresa está más endeudada o menos endeudada ahora? ¿Menos en deuda? Muy bien, si vemos la razón de endeudamiento, que es pasivos sobre activos, disminuyó. Por lo tanto, ahora los pasivos totales de la empresa fueron más chicos en comparación a sus activos, por lo tanto la empresa está menos endeudada. Por otro lado, si vemos el del apalancamiento financiero, también disminuyó, que bueno, recordemos que los activos totales también se puede escribir como pasivos más patrimonio. Y si esto disminuyó, significa que los pasivos disminuyeron acá arriba. Por lo tanto, por los dos lados vemos que la empresa está menos endeudada. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que bueno, la empresa antes, que era LAN, estaba muy endeudada y ahora con la fusión le permitió disminuir sus niveles de endeudamiento. Que para que tengan como una idea, 81% de una empresa que tenga deuda es demasiado. De hecho, ahora creo que están por orden del 90% y por eso esa fue una de las razones por la cual la empresa estaba a punto de quebrar, porque tenía demasiada deuda que no podía pagarla, la TAM. Entonces es algo siempre de LAN y creo que en general las aerolíneas son empresas que están muy endeudadas. ¿Por qué? Porque precisamente los aviones no son fáciles de pagar y necesitan tener mucha deuda para poder financiarse. Y bueno, entonces eso es respecto a esta pregunta. Y ahora para las conclusiones finales nos dicen qué problemas pueden apreciar actualmente en la TAM y cuáles son los desafíos en el futuro cercano. ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué problemas tenemos y cuáles son los desafíos? Bueno, primero, el último que vimos es que la empresa está muy endeudada y el consejo que les deberíamos dar es que controlen su endeudamiento, porque si no pueden quebrar, por ejemplo, en el año 2020, que fue lo que casi les pasó, que no tienen deuda de corto plazo para financiar actividades de largo plazo, lo cual no puede ser tan positivo, y tienen que evitar llegar a niveles muy altos de endeudamiento. Bueno, lo otro es lo que también vimos respecto a los flujos de caja, es que tienen que mejorar los flujos de caja de operaciones para lograr un crecimiento de las operaciones saludables, que básicamente que alcancen a cubrir sus inversiones con lo que ganen dentro de la empresa y no alcancen como a sobreinvertir endeudándose porque ya están muy endeudados. Por otro lado, otra tarea que tienen que hacer es materializar la plusvalía. Si ellos pagaron un valor más grande por TAM, sería como razonable esperar que al final ese valor sí se materialice en el futuro. Bueno, finalmente no fue así, pero en ese momento sí le hubiésemos dado ese consejo.
Y finalmente, mejorar la rentabilidad de la empresa porque el último año lo hicieron muy mal. Y eso. ¿Alguien tiene alguna duda de esta ayudantía? ¿Alguien se quedó con alguna pregunta en algún punto? O sea, la D al final es básicamente una como recopilación de todo lo que vimos antes. Sí. Sí, una recopilación de todo lo que hicimos antes. Sí. Ver como todas las conclusiones malas que sacamos, como ver, escribirla acá como que fueron un problema. Eso. Y bueno, igual lo divertido de esta ayudantía era que una empresa, bueno, es una fusión, una adquisición, hicieron una fusión que en ese tiempo fue como muy comentada y como que hoy en día con los ojos del futuro podemos ver que al final fue una muy mala decisión que se tomó y que en esa época, como el 2012 que se hizo, quizás ya se podía prever un poquito lo mal que le iba a ir en el futuro y que quizá en ese momento no se imaginaban que iban a llegar como a los niveles 2020 que la empresa estuvo a punto de quebrar y mira, siguen problemas. A diferencia de otras aerolíneas que si bien a todas les fue mal, pero otras tenían como una espalda más grande, por así decirlo, para poder soportar la pandemia. No así LATAM. Y eso. Bueno, entonces esta fue la ayudantía del día de hoy. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme por mail y feliz los ayudo. Eso. ¿Puedo preguntarte una última cosita? Sí, dime. No entendí muy bien lo de la plusvalía. Ya. Como- A ver, creo que no sé. Daisy. A ver, ¿cómo te lo explico? Se entiende esta parte que una empresa, por ejemplo, tiene activos por 1.300, deuda por 700 y patrimonio por 600. Y cuando uno compra una empresa está comprando su patrimonio. Ujú. Ya. Y bueno, una empresa vale 600 actualmente, pero puede llegar otra empresa y ofrecerle más plata. ¿Por qué una empresa puede llegar y ofrecerle más plata? Pensemos, por ejemplo, a ver, eh, quizás LAN pensó como que ya la empresa ahora vale 600, yo la puedo comprar por 600 quizás, pero hay otro gallo que la quiere comprar por 650, por ejemplo, esta misma empresa. Y LAN hace sus cálculos y cree que con ellos la empresa puede valer todavía más. ¿Por qué? Porque, no sé, LAN dice, yo tengo mejores rutas, yo con tus aviones TAM puedo ganar mucha más plata, los puedo llenar más y me puede ir mucho mejor. Por lo tanto, el patrimonio tuyo conmigo valdría mucho más. Eso es como lo que hay que pensar. ¿Se entendió ese punto? ¿No? A ver, voy de nuevo. Mira, el valor de una empresa, el patrimonio, se calcula como el valor. Una forma de calcularlo, por ejemplo, es con lo que vimos en evaluación de proyectos, que era en los flujos futuros traído a valor presente. ¿Se acuerdan de esa materia? Señorita M. Sí, sí. Ya, entonces pensemos que esta empresa vale en el futuro, va a tener flujos de caja de 10, 10, 10, 10. Y todo esto yo lo traigo a valor presente, que es VNA, con una tasa invento del 10%, cualquier tasa. Y esto vale la empresa para mí, 31.70. Y supongamos que este es el valor del patrimonio. ¿Ya? 31.70. Pero ahora llega otra empresa que dice conmigo, esta misma aerolínea, yo le puedo sacar más provecho. ¿Por qué? Porque yo soy más eficiente en costos, yo puedo ganar, puedo llenarlo mucho mejor, yo te puedo como llenar de pasajeros tu aviones, por lo tanto yo voy a ganar más con tu empresa. Por lo tanto, si yo la compro, la empresa para mí va a valer 15, 15, 15, 15. Eso es lo que yo voy a ganar. Por lo tanto, la empresa para mí va a valer 47.55.
Entonces, eso es lo que vale la empresa ahora. Y esto es lo que vale para mí. Lo que vale si la tengo yo. Ah, ¿Se entiende eso? y sí, y la diferencia sería la plusvalía. Sí, por así decirlo, la diferencia sería la plusvalía. Si es que yo finalmente pago esto. La diferencia sería la plusvalía. Entonces, los 600 sería como lo que vale la empresa ahora y los 1000 que estoy pagando es lo que vale la empresa para mí. Entonces, yo voy a pagar 1000 y la plusvalía va a ser 400. Obviamente igual no es tan fácil, como que hay que hacer un ajuste a esto, pero esta es la lógica y suponiendo que hay otra empresa que también quiere comprar esta, que no sé, que ofrece, no sé, 40. Entonces esta empresa va subiendo la oferta hasta llegar a pagar los 1000, por así decirlo, como que por eso una empresa pagaría más de lo que vale a otra. ¿Se entendió ahora, M? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?